I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video en la playlist de inmunología. El día de hoy vamos a estar estudiando lo que es la primera línea de defensa. Ok, entonces en primer lugar me gustaría empezar definiendo qué es la primera línea de defensa. Entonces voy a pausar el video y les voy a escribir la definición. Muy bien, pues ya les anoté aquí la definición, pero antes de leerla quiero que todos estemos en la misma página con el siguiente concepto. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que la primera línea de defensa forma parte de algo que se conoce como el sistema inmune innato, y que el sistema inmune innato es el componente del sistema inmune que está presente con una persona desde el día en que nace. ¿Ok? Entonces, el sistema inmune innato se le pueden estudiar dos cosas. Se le puede estudiar una primera línea de defensa, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, y se le puede estudiar una segunda línea de defensa, que es muchísimo más compleja. Y esa estará dividida en varios videos. ¿Ok? Muy bien, pues ahora sí podemos analizar la definición. Fíjense bien. La primera línea de defensa se define como todo aquel conjunto de barreras físico-químicas que nos protegen del medio externo. En otras palabras, es todo aquel conjunto de barreras biológicas que impiden la entrada de patógenos hacia el organismo. ¿Okay? Y tenemos tres componentes de la primera línea de defensa que les voy a anotar en este momento. El primero de ellos, que es uno de los más importantes, es el epitelio, que vamos a estudiar con mucho detalle. En segundo lugar, tenemos algo que es conocido como la escalera mucociliar. Es un mecanismo sumamente interesante que vamos a estudiar también con mucho detalle y vamos a ver cómo es que esto nos protege del medio externo. Y tenemos también los comensales, que ya veremos en su debido momento qué son. Pues entonces vamos a empezar con el epitelio. Vamos a ver cómo es que el epitelio forma parte de la primera línea de defensa. ¿Cuáles son las características que permiten que el epitelio nos proteja del medio externo? ¿Okay? Entonces vamos aquí, vamos a bajar un poquito y vamos a empezar con esto. Entonces, en primer lugar, el epitelio, si ustedes ya han llevado sus clases de histología, sabrán que todo nuestro cuerpo se encuentra cubierto por epitelio. Hay miles de ejemplos en la piel, por ejemplo. ¿Okay? Tenemos epitelio en el tracto gastrointestinal. ¿Okay? Tenemos epitelio en el tracto respiratorio, tenemos epitelio en el tracto urinario, en el tracto genital. ¿Okay? Vamos a apuntar todos estos ejemplos de sitios anatómicos en los que podemos encontrar epitelio. ¿Okay? Y entonces ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿y de qué me sirve tener el epitelio en esas zonas? Pues, a ver, solo déjenme terminar de apuntar esto. Pues el epitelio tiene un conjunto de características físicas y químicas que le permiten defender al cuerpo, ¿okay? Que permiten al cuerpo defenderse o evitar la entrada de patógenos hacia él. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí en esta imagen que les tengo. Existen varios tipos de epitelio. Varias células epiteliales. Okay, no nos vamos a enfocar mucho en esto porque esto ya es tema de histología, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Aquí están la mayoría de los tipos de epitelio que existen. Aquí está el cuboidal, el escamoso, el cilíndrico, okay, el pseudoestratificado. Hay miles de ejemplos. Pero bueno, eso no nos interesa el día de hoy. Lo que quiero que les quede muy claro es que entre cada una de las células epiteliales unidas, al lado de ellas vamos a tener unas estructuras que se llaman uniones estrechas. ¿Okay? Vamos a apuntar aquí que se llaman uniones estrechas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues estas son conexiones que se dan entre las proteínas y el citoesqueleto de las células, que permite que, vean aquí, es esto que les tengo pintado en rojo, que permiten que el espacio que existe entre cada una de estas células sea mínimo. ¿Okay? Son uniones que básicamente aplastan a las células entre sí para evitar que las cosas que están en el aspecto externo, que en este caso pues aquí les he dibujado un patógeno, una bacteria por ejemplo, para evitar que estas bacterias puedan cruzar y llegar hacia el tejido intersticial que estaría más aquí, hacia abajo. ¿Okay? Entonces vean, este es uno de los mecanismos físicos que tiene el epitelio. Son las uniones estrechas, que son conexiones que evitan el paso de patógenos. La manera técnica de decir esto sería el paso por vía paracelular. Porque, o sea, cuando algo pasa entre dos células, se dice que es por vía paracelular. En cambio, cuando algo pasa a través de una célula, se dice que es por vía transcelular. ¿Okay? Nada más para que tengan esos conceptos claros. Ok, entonces ese sería el primer mecanismo a través del cual el epitelio se puede
puede brindarle defensas al cuerpo. Entonces después tenemos otro que es muy importante, que es otra característica, que es el hecho de que el epitelio puede producir unas sustancias conocidas como las defensinas. En uno de los artículos que leí antes de hacer este video me pareció muy interesante que se referían a las defensinas como los antibióticos naturales del cuerpo. Y esto en realidad tiene mucho sentido porque se comportan un poco parecido a las penicilinas. No es exactamente igual, pero tienen el mismo efecto final, que en realidad va a ser una lisis osmótica. Entonces les voy a explicar esto con más detalle. Para esto vamos a usar esta imagen. Entonces aquí tenemos representadas 3 células epiteliales, ¿ok? Y estas células epiteliales van a producir defensinas. Las defensinas son un conjunto de proteínas que se dirigen hacia la membrana del patógeno, y al estar ahí lo que hacen es unirse y formar un tipo de canal, ¿ok? Y a través de este canal una gran cantidad de agua entrará al interior de la célula. En este caso, si consideramos una bacteria, pues las bacterias tienen una gran cantidad de soluto en el citoplasma. Es decir, por ósmosis el agua va a querer entrar hacia el interior de la bacteria. Entonces, al nosotros poner estos canales, vamos a incrementar la cantidad de agua que entrará y por ende vamos a hacer que la célula explote básicamente, ¿ok? Entonces, este es uno de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para erradicar a los patógenos, y son las defensinas, ¿ok? Muy interesante esto, la verdad. Entonces eso cumple con el epitelio. Ahora vamos a pasar a estudiar la escalera mucociliar, que esto es muy interesante, y también hay una enfermedad, hay una patología que les voy a explicar más adelante, que es la fibrosis cística, que está relacionada con todo este proceso, ¿ok? Y vamos a comprender por qué es que estas personas son más propensas a sufrir infecciones de la vía respiratoria, ¿ok? Entonces, pues, en primer lugar, ¿qué es la escalera mucociliar? Muy bien, para comprender qué es la escalera mucociliar, primero debemos entender cómo es la histología del tracto respiratorio. En especial vamos a enfocarnos en el epitelio del tracto respiratorio, cómo está organizado. Entonces, para ello imagínense que hemos aquí agarrado un pedacito del tracto respiratorio y vamos a analizar la disposición de su epitelio. Entonces, para que se ubiquen, imagínense que este lado es el lado nasal, es decir, que si nosotros nos vamos hacia acá, vamos a llegar a la nariz. Y si nosotros seguimos por este camino, vamos a llegar a los alvéolos, ¿ok? Es decir, a la parte más distal del tracto respiratorio, en donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, esto es importante que lo comprendan porque ya después nos va a servir para entender el mecanismo final. Entonces, pues, en primer lugar, cuando nosotros observamos el epitelio del tracto respiratorio, vamos a ver dos tipos de células muy importantes. En primer lugar, aquí en amarillo tenemos lo que son las células epiteliales cilíndricas, ¿ok? Que son aquí marcadas en amarillo y tienen una gran cantidad de cilios, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, estas son las células epiteliales cilíndricas del epitelio respiratorio. Quiero que tengan estos dos conceptos muy claros. Cuando nosotros hablamos de epitelio, existen dos conceptos que se usan miles de veces. Cuando nosotros nos referimos a la porción de la membrana que está hacia arriba, es decir, expuesta hacia el exterior, se dice que esta es la superficie apical. Y cuando nosotros nos referimos a la superficie que está hacia el aspecto basal, decimos que esta es la membrana basolateral, ¿ok? Entonces, en el aspecto apical, en la membrana apical de estas células epiteliales cilíndricas, vamos a tener una gran cantidad de cilios, ¿ok? Y estos cilios van a ser muy importantes, ya van a ver después por qué. En azul, acá tenemos otro tipo de células muy importantes que reciben el nombre de células caliciformes, ¿ok? Son las células caliciformes, y estas células también juegan un papel muy importante porque producen lo que vamos a ver después, que es la mucina. Y después, otro componente importante del epitelio del tracto respiratorio es que si nosotros observamos todo el aspecto apical de este epitelio, vamos a observar una gran cantidad de moco, ¿ok? Vamos a tener moco encima del epitelio, ¿ok? Y este moco es el que juega el principal rol en la escalera mucociliar. Entonces, en primer lugar, tenemos que estudiar la composición del moco con más detalle para entender cómo es que funciona. Entonces, para esto vamos a agarrar aquí dos células del epitelio respiratorio, ¿ok? Tenemos aquí pues a una célula epitelial cilíndrica, que en amarillo con sus cilios, y tenemos aquí una célula caliciforme, ¿ok? Entonces, fíjense bien, las células epiteliales se encargan de producir a lo que conocemos como una secreción serosa, ¿ok?
¿ok? Y para eso requieren de la presencia de un canal en su membrana, que este es conocido como el canal CFTR, ¿ok? Aquí en rosado es un canal que básicamente permite el movimiento de iones a través de él y por lo tanto permite que el agua salga buscando estos iones. Entonces pueden ustedes deducir que vamos a tener aquí agua y sal. Entonces esta es la manera en que se representa la sal con sus símbolos de la tabla periódica. Entonces esto en conjunto, es decir, el agua y la sal que es liberada a través de este canal CFTR, esto es conocido como una secreción serosa, ¿ok? Y esta secreción serosa, para formar el moco, se tiene que unir con otra sustancia, pero esta viene de las células caliciformes y esta recibe el nombre de mucina, ¿ok? Recibe el nombre de mucina. Entonces, cuando nosotros juntamos aquí agua, vean, vamos a bajar acá, agua, sal y mucina, esto nos da el moco. Y pues aquí el componente viscoso del moco es la mucina, ¿ok? Es por eso que ustedes, por ejemplo, cuando tienen flema, esa flema literalmente es el moco que está saliendo desde el tracto respiratorio y vean ustedes cómo tiene un aspecto viscoso, es por la mucina, ¿ok? Pero también tiene una gran cantidad de agua y sal, que eso es el componente de la secreción serosa, como les he mencionado. ¿Ok? Entonces, ahora que ya entendemos todo esto, ahora sí podemos estudiar el mecanismo de la escalera mucociliar. Fíjense ustedes, aquí cada vez que nosotros respiramos, ¿ok? Existe la posibilidad de que entren patógenos hacia nuestro tracto respiratorio. Entonces es importante que nuestro cuerpo tenga mecanismos para detener el paso de estos patógenos hacia las vías respiratorias inferiores. Entonces para ello es que tenemos el moco. El moco, como les he dicho, es viscoso, es pegajoso, entonces tiene la capacidad de adherirse a estos patógenos para que estos ya no sigan descendiendo. Entonces lo que va a pasar es que una vez se han pegado al moco, lo que van a hacer es que ahora van a entrar en juego la actividad de los cilios, de las células epiteliales, y estos cilios se pueden mover y van a impulsar aquí en sentido nasal. O sea, recuerden, yo les había dicho que este es el sentido nasal. Vamos a impulsar a este patógeno en sentido ascendente, de tal manera que lo vamos a llevar hasta el punto en que va a desembocar pues en la faringe, y es ahí donde nosotros vamos a sentir la flema, ya sea que se la tragan o la escupen, ¿ok? Qué asco, pero bueno. Entonces para esto vean este diagrama. Aquí tenemos pues suponiendo aquí está el tracto respiratorio, ¿ok? Vamos a representar esto aquí con unas flechitas rosadas. Tenemos aquí pues al moco que está siendo impulsado en sentido ascendente gracias a la actividad de los cilios, y dentro de este moco vamos a tener patógenos. Este moco tiene dos posibles rutas. Una vez llega, se puede ir aquí por la faringe y llegar hacia el sistema digestivo para eventualmente llegar al estómago, en donde hay una gran cantidad de ácido clorhídrico, y pues aquí van a ser degradadas todas estas bacterias que van a estar presentes en el moco, o simplemente lo pueden ustedes eliminar, o sea, lo pueden escupir, ¿ok? De esta manera. Muy bien, entonces vean, qué interesante la manera que tiene nuestro cuerpo para evitar el paso de patógenos. Es tan increíble. Una persona cuando piensa en el sistema inmune, usualmente se pone a pensar directamente en los linfocitos, en los macrófagos, en los neutrófilos, en todo eso, cuando en realidad la primera línea de defensa es lo que debe de venir a su mente en primer lugar, porque pues si no está funcionando bien la primera línea de defensa, entonces pues no vamos a, o sea, básicamente vamos a enfermarnos en todo momento, porque la primera línea de defensa es tan importante porque nos permite mantener una homeostasis, permite que los patógenos no puedan pasar hacia el interior de nuestro cuerpo, porque nosotros estamos rodeados de patógenos en todos lados, ¿ok? Entonces debemos de tener estos mecanismos que permitan pues contener el patógeno afuera y que no entre. Muy bien, yo les había dicho que existe una enfermedad llamada la fibrosis quística en la que este proceso se ve afectado. Entonces les voy a explicar cómo. En la fibrosis quística lo que hay es una mutación a nivel del canal CFTR. Entonces, si este canal está mutado, esto significa que no va a poder movilizar los iones hacia el exterior. Entonces el agua por ósmosis ya no va a querer pasar hacia el exterior. Entonces ya no vamos a tener la formación de una secreción serosa. Y ahora lo que va a haber nada más va a ser un predominio de la mucina en el moco. Entonces el moco se va a hacer muy viscoso. Entonces esto significa que los cilios
ya no van a poder movilizar a los patógenos hacia arriba porque el moco va a ser tan viscoso, ¿okay? Debido a esta ausencia de secreción serosa, que pues los patógenos no van a poder ser impulsados y por ende esto hace que las personas con fibrosis quística estén predispuestas a sufrir infecciones del tracto respiratorio de manera más común, porque pues no pueden eliminar a estas bacterias o a otro tipo de patógenos a través de este mecanismo de la escalera mucociliar, como les he mencionado. Bien, entonces esto sería todo. Ahora vamos a pasar aquí al último punto, que son los comensales. Esto es muy interesante, fíjense bien. En primer lugar, quiero que sepan definir un comensal. Entonces voy a pausar el video y voy a escribir la definición. Muy bien, pues un comensal se define como cualquier organismo que vive en una relación simbiótica con su hospedador. En palabras sencillas, esto quiere decir que ninguno saca provecho del otro. ¿Okay? En el caso del ser humano vamos a utilizar pues aquí el ejemplo de las bacterias. Las bacterias son un ejemplo de un comensal, porque nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias viviendo de manera normal en varias partes de nuestro cuerpo, para ser específicos en dos sitios principales, que son en la piel y en el intestino. A todo el conjunto de bacterias que habitan de manera normal la piel se les denomina la flora cutánea. ¿Okay? Y a todo el conjunto de bacterias que habitan el intestino se les dice la flora intestinal, ¿ok? Nada más para que tengan esos conceptos claros. Entonces, ahora, ustedes se deben estar preguntando, pero ¿no sería malo más bien tener bacterias viviendo en nosotros de manera normal? Sí, pero lo que pasa es que estas bacterias son inofensivas, no producen daño. El concepto técnico que se usa para esto es que se dice que son inocuas, que no producen ningún tipo de daño y más bien producen ventajas. ¿Por qué? Pues déjenme les explico. Existen, si podemos hablar en cuanto a su capacidad de generar enfermedad, existen dos tipos de bacterias. Están las bacterias que producen enfermedad y están las bacterias que no producen enfermedad, que son las inocuas. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo vamos a tener una gran cantidad de bacterias inocuas viviendo de manera normal. Ahora, estas bacterias lo que hacen es competir contra otras bacterias que podrían ser potencialmente patógenas para nuestro cuerpo, ¿ok? Compiten por los nutrientes. Entonces vamos a poner aquí competencia de nutrientes. Básicamente la flora intestinal y la flora cutánea estará en una constante competencia de nutrientes. Estarán en una constante competencia de nutrientes contra todo aquel tipo de bacterias patógenas. El principal ejemplo, que seguramente lo van a leer algún día, es Clostridium difficile. Este es un clostridio, una bacteria que produce pues problemas a nivel intestinal. Ahora, esta bacteria de manera normal se encuentra, ¿okay?, en el intestino, pero en cantidades muy reducidas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es que la flora intestinal va a competir por los nutrientes y por ende no va a permitir que estas bacterias que son patógenas proliferen hasta el punto en que produzcan enfermedad. Es decir, las bacterias de la flora intestinal van a reprimir a Clostridium difficile y esto hace que no produzca enfermedad. Ahora, un ejemplo muy importante que me pareció increíble cuando lo leí es que cuando una persona toma un fármaco que es la flucloxacilina, que es un ejemplo de una penicilina, flucloxacilina, este fármaco lo que hace es matar a varias de las bacterias de la flora intestinal normal, pero a Clostridium difficile no le hace nada. Entonces esto significa que uno de los efectos secundarios de la flucloxacilina normalmente es diarrea por Clostridium difficile, ya que pues estamos inhibiendo, o sea, estamos quitándole la protección al cuerpo porque estamos eliminando a las bacterias de la flora intestinal y permitiendo que prolifere Clostridium difficile, ¿ok? Nada más es un ejemplo interesante. Entonces, esto sería todo. Esto concluye con el video de la primera línea de defensa. Espero que les haya servido. Les pido un like, que se suscriban y que comenten si les ha servido. En el próximo video ya vamos a empezar con la segunda línea de defensa. Especialmente vamos a hablar de los mediadores químicos de la inflamación, ¿ok? Entonces los veo ahí. Chao, chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.